al interior del cuerpo humano. Y hablamos de diferentes tipos de movimiento. Por un lado tenemos transporte de sustratos, organelos y cromosomas durante mitosis y meiosis. Si te das cuenta, el movimiento que tenemos en mitosis y meiosis es como tal un desplazamiento sobre ciertas líneas o ejes de referencia, ¿vale? Y comúnmente es un desplazamiento lento que favorece como tal el desarrollo de la célula. Por otro lado tenemos el movimiento ciliar. Como su nombre lo dice y si leyeron un poco su manual, cilio tiene que ver con o hace referencia a pestañas. Se dice que tiene pequeños hilitos muy parecidos a las pestañas que ayudan con base al movimiento que realizan a que la célula se pueda desplazar de un lugar a otro. Flagelar. El flagelo, comúnmente tenemos una clasificación importante, sin embargo se dice que por flagelo funcional es uno, que es como la colita que tienen los espermatozoides, y flagelo hace referencia a un latigazo, que siempre va a favorecer con respecto al movimiento lateral y pendular que realiza, pues el movimiento de dicho organelo. Ameboideo, se menciona que la célula, por su misma membrana, realiza movimientos tipo peristalsis, que digamos que son estos movimientos de contracción-relajación, que hacen que la estructura se pueda desplazar a lo largo de la superficie. Movimientos musculares, no olvidar, y nuestra panacea principal es el movimiento que realiza la contracción muscular, el desplazamiento de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina. Es un desplazamiento de acercamiento y alejarse que cuando yo me acerco genero la contracción muscular, cuando yo me alejo genero la relajación muscular. Y finalmente, movimientos morfogenéticos o embrionarios, que mencionamos que es el movimiento, por ejemplo, que tiene la mórula, que ustedes ya llevaron en embriología, y que mencionamos que la mórula, por el simple movimiento y desplazamiento a lo largo de su desarrollo, puede generar un desplazamiento hasta la zona uterina. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Respecto al movimiento celular, ¿cuáles son los componentes considerados más importantes en el citoesqueleto que tienen o están involucrados en la realización del movimiento celular? Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Cuando hablamos de microtúbulos, son estos que ves en pantalla. Un microtúbulo está formado por tubulinas, así, tubulina alfa, tubulina beta, que son estas pequeñas bolitas en diferentes colores, porque una es alfa y otra es beta, que tal cual generan un tubo que en el interior va a estar hueco, pero esa porción hueca que tiene favorece a que el tubo se vaya reconstruyendo a todo lo largo del recorrido. Microfilamentos, normalmente vamos a tener pequeños filamentos como los que ven aquí en pantalla, que van a ser conocidos como filamentos de actina. Y cuando hablamos de filamentos intermedios, pues pueden ser filamentos de actina, de miosina, dependiendo del tipo de estructura del cual estemos hablando, ¿vale? Y se menciona que comúnmente los filamentos intermedios no intervienen en el movimiento, solo intervienen como medios de sostén, es decir, van a estar localizados, pero en ningún momento adquieren un movimiento de desplazamiento a lo largo de la célula. ¿Podemos avanzar? Sí, maestro. Vale. En pantalla te estoy mostrando los microfilamentos. Principalmente los microfilamentos van a tener características propias, como cuáles, en primera instancia su diámetro. Son de un diámetro muy pequeñito, que se dice que puede ser hasta de 8 nanómetros, y comúnmente está el filamento de actina, que está compuesto por moléculas de actina, como lo vemos en pantalla. ¿Cómo se veían los microfilamentos a lo largo de la célula? Pues los vemos como filamentos muy, muy delgados a lo largo de la periferia y en la zona más superior de la célula. Si hablamos nosotros de microtúbulos, te refería, es un tubo tal cual, pero que está formado todo alrededor de tubulinas alfa y tubulinas beta, ¿vale? Estos van a estar distribuidos a lo largo del citoplasma y hagan de cuenta que un microtúbulo es como si fuera un riel, ¿vale? Entonces, hacia donde se dirige ese microtúbulo va a ser la dirección que pueda tomar la célula que quiere transportar a las estructuras. Y mencionamos, estos van a estar completamente en citoplasma, van a estar formando parte del uso mitótico de los cilios y de los flagelos, es decir, forman parte medular interna de diversas estructuras. Por lo tanto, se menciona que de ahí el movimiento que pueden adquirir ciertas células o ciertos organelos. Y finalmente, filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, se menciona que estos pueden llegar a tener hasta 10 nanómetros de tamaño. Se menciona que además sus componentes principales son queratina 1 y 2, que va a permitir que se distribuyan a lo largo del citoplasma de la célula y van a ayudar a formar lo que conocemos como hemidesmosomas o desmosomas. Recordemos que los hemidesmosomas o desmosomas ayudan a que la célula se pueda unir con otra célula adjunta, ¿vale? Los hemidesmosomas o esmosomas es como si fueran parchecitos que a la hora que se une con otra membrana, pues estos quedan completamente fijos. Entonces, ojo,
Microfilamentos y microtúbulos ayudan al transporte y al movimiento celular. Filamentos intermedios son considerados como el citoesqueleto de la célula que permite un movimiento de adhesión o de contacto, ¿ok? Profesora, una pregunta. En los filamentos intermedios, en lo que son los hemidesmosomas, ¿nada más se unen con lo que es la pura membrana basal? En el caso de los hemidesmosomas, comúnmente sí. Membrana, y esto para permitir la comunicación entre dos células. Por ejemplo, no sé si han escuchado lo que se conoce como el término de sinapsis. Sinapsis se conoce como beso entre neuronas. Cuando hablamos de ese beso entre neuronas, se menciona que los hemidesmosomas son las porciones de la membrana que van a tener contacto íntimo y que van a permitir que la célula 1 comunique la información con la célula 2. Comúnmente sí es solo a través de membrana. Existen algunos hemidesmosomas o desmosomas interiormente en la célula y estos ya se van a encargar de realizar como tal la unión de otras estructuras organelos, pero eso dice que los más importantes son los externos, los que se encuentran en la membrana, que son los que van a permitir la comunicación a nivel celular. Gracias, profesora. De nada. Entonces, acuérdense, microtúbulos y microfilamentos van a hacer transporte y movimiento celular. Filamentos intermedios van a formar parte del citoesqueleto, ¿vale? Permiten el movimiento de la información, sí, de un lado a otro, pero en ningún momento se desplazan estas estructuras. ¿Queda claro? ¿Podemos avanzar? Sí, profesora. Va. Ahora, aquí estaría el citoesqueleto. ¿Cómo se verían los microfilamentos? Esta sería una electromiografía de transmisión. Y automáticamente mencionamos, esta pues podemos utilizar colorantes de tinción para que podamos ver los microfilamentos dentro del citoplasma. Cuando hablamos del movimiento celular en microtúbulos, yo te dije, van a estar asociados o van a estar formados por monómeros de tubulina. Los monómeros de tubulina mono 1, meros son células pequeñitas o masas pequeñitas que que están formados por tubulina y mencionamos los colores azules y verdes identifican que es tubulina alfa y tubulina beta. En este caso, el tamaño que puede llegar aquí puede ser hasta de 24 nanómetros. Si te das cuenta, a la par que se está formando un giro del verde, se está formando otro giro del azul y así sucesivamente. Tal es el caso que se menciona que van a ayudar al movimiento celular, ¿vale? Al movimiento de transporte de sustancias, pero ojo, te dice, va a depender de dos proteínas, ¿vale? Importante recordarte, a lo largo de los microtúbulos vamos a tener positivo y vamos a tener negativo. Entonces, cuando nosotros hablemos de que la proteína que va a actuar es la dineína y la cinesina, aquí viene una mnemotecnia. Cuando tú dices no, la dineína, cuando hablamos de negativo, se dice que es no, entonces la dineína va a ir de positivo a negativo. Y cuando hablamos de cinesina, dices que sí, entonces la cinesina va a salir de la porción negativa y va a ir a la porción positiva. Y aquí sería cinesina. ¿Vale? ¿Qué son estas? Son consideradas como proteínas transportadoras. Consideradas como proteínas transportadoras a lo largo de los microtúbulos. Ahorita te las voy a presentar. Entonces, acuérdense. Creo que se está trabando su A la porción negativa del microtúbulo. Creo que se dejó de escuchar por un buen rato. Ok. Déjenme checar. Voy a poner... ¿quién es? Yuren, te voy a poner como hospedador, ¿ok? Yuren, ¿estás? Sí. Va. A ver si así mejoramos esto y déjame checar. Micrófono, altavoces, ya está. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Entonces mencionamos. El microtúbulo va a tener siempre dos porciones, positiva y negativa, ¿ok? Vale. Ahora, cuando hablamos de las proteínas transportadoras, van a ser dos, dineína y cinesina. ¿Hasta aquí vas conmigo?
Sí, profe. Sí, profe. Ahora, como yo voy a tener dos porciones que va a ser negativo y positivo, cuando yo hablo de la dineína va a ir de la porción positiva a la porción negativa. Y esta va a ser la dineína. Ahora, ojo, si hablara de porciones de la célula, recordemos que el núcleo de la célula es negativo y las porciones terminales, que son las dendritas, son positivas. Entonces, cuando hablamos de que la dineína se mueve, pues va a mover todo, pero hacia el núcleo de la célula, por eso se va hacia la porción negativa. Y cuando hablamos de cinesina, ¿vale? La cinesina siempre se va a mover hacia el lado positivo de los túbulos, que se dice que va a mover toda la información hacia la porción terminal de las estructuras, en este caso hacia las dendritas de las neuronas. ¿Sí van hasta ahí conmigo? Sí. ¿Esto solo ocurre en las neuronas, profesora, o ¿Cómo? nada más va a ocurrir en las neuronas? No, en todas las células. Pero siempre recordarte que la dineína va a llevar todo hacia el polo negativo, que normalmente es en dirección al núcleo. Y la cinesina siempre va a llevar todo, pero en sentido contrario al núcleo. Es decir, va a tratar de sacar o expulsar a sustancias. Ok, profesora, gracias. ¿Vale? Ahora, este tipo de transporte, ¿qué otro nombre recibe? Transporte anterógrado, si hablamos nosotros de cinesina. ¿Vale? Y transporte retrógrado. Ahora, ojo, retrógrado porque va a regresar todo al núcleo. Anterógrado porque va a sacar a la información del núcleo, ¿ok? ¿Hasta aquí todo bien? Otra pregunta, profesora. Sí. Esto, cuando la dineína se va al núcleo, a la vez la cinesina va hacia la parte de afuera, o son en diferentes Pueden momentos. ser a la par o pueden ser en diferentes momentos, dependiendo de lo que requiera la célula. Normalmente se menciona que son a destiempo. ¿Por qué? Porque lo primero que necesita es expulsar a lo mejor sustancias, como el caso de neurotransmisores, y se mueve siempre la cineína. Y una vez que termina todo el proceso, si hay neurotransmisores que no se utilizaron, la dineína los recaptura y los lleva nuevamente al núcleo. Donde se menciona, pueden ser a la par los movimientos, pero lo más común es que sean a destiempo. Primero cinesina y luego dineína, dependiendo de los requerimientos de la célula. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. De nada. Entonces, acuérdense, los tipos de transporte son anterógrado, si voy hacia el lado positivo de mi microtúbulo, retrógrado, si voy hacia el lado negativo, es decir, regreso o voy. ¿Podemos avanzar? Sí, maestra. Sí, profe. Vale. Aquí están viendo, aquí estaría la dineína y la quinesina, son las proteínas transportadoras a lo largo del microtúbulo. ¿Qué característica tienen estas? Tienen cabezas pesadas, que son estas. Las cabezas pesadas son las que van a tener contacto directo con el microtúbulo, van a estar formadas ambos por dos cadenas ligeras y justo en la porción superior, digamos aquí, es donde se sujeta la proteína, la sustancia, la enzima, como lo quieran llamar. Y entonces la cinesina pues es como si fuera con sus bracitos cargando una molécula. Las patitas serían estas, las cabezas que están en contacto con los microtúbulos, y se va a ir moviendo a la par, ¿vale? Mencionamos, la quinesina es mucho más alargada, tiene una mayor longitud, y eso permite que el transporte sea un poco más rápido, en comparación con la dineína, que se dice que es un poco más pequeña, llega a tener hasta 10 nanómetros de distancia, pero pues automáticamente solo va a generar el proceso de regreso hacia las sustancias, ¿vale? Ahora, ojo aquí, lo que te decía, la dineína siempre va a ir al lado menos y la cinesina siempre va a ir al lado más del microtúbulo, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Va. Ahora aquí estamos viendo un poco de los centros organizadores de microtúbulos. Mencionamos, los microtúbulos normalmente se van a localizar a lo largo también del citoplasma, ¿vale? Incluso para ayudar a favorecer el proceso de meiosis y de mitosis. Normalmente se menciona que todos los microtúbulos
van a rodear o van a formar una especie de círculo hasta formar un microtúbulo completo. En este caso se menciona, cuando nosotros hablamos del desplazamiento de cromosomas en el proceso de anafase, automáticamente se vería de esta manera. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener movimiento intracelular a través de microtúbulos. Aquí están los microtúbulos de extremo a extremo y automáticamente las células internas, o los que conocemos como los cromosomas, se van a ir desplazando para favorecer la división celular. Obviamente cada uno se va a desplazar a los extremos. ¿Cómo lo va a realizar? Pues a través de los microtúbulos, que repito, su función es como si fueran rieles de la célula o carreteras, así se les conoce, que van a dar dirección hacia las estructuras dependiendo de qué es lo que se esté buscando, ¿ok? ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Okay. En el caso de la mitosis, pues vemos que participa en el proceso de anafase. Estos que son verdecitos son sus microtúbulos que permiten como tal que los cromosomas se puedan desplazar y puedan generar esta división celular. ¿Podemos avanzar? Esta es muy rápida, realmente no. Sí. Sí, profe. Importante solo recordarte los procesos de la mitosis, que mencionamos que vas a tener profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis. La principal porción, o digamos, la principal etapa en la cual participan mis microtúbulos son en la anafase, no hay más, ¿vale? Y es pregunta de examen. En la mitosis, que es el proceso de división celular, yo voy a obtener la función de los microtúbulos. ¿En qué proceso? Principalmente en la anafase, que es la que me va a permitir una división completa de la concentración genética que yo tengo en esta célula. ¿Podemos avanzar? Sí, profesora. Cuando hablamos de movimientos extracelulares, bueno, ya vimos que los microtúbulos comúnmente fungen como movimiento intracelular. Acuérdense, dentro de la célula, pues te va a servir para transportar sustancias del núcleo a la periferia y de la periferia al núcleo. Si nos vamos a movimientos extracelulares, vamos a tener dos muy comunes, ciliar y flagelar. El ciliar va a estar obviamente realizado por los cilios. ¿Cómo se define un cilio? En latín se dice que es el término pestaña, y normalmente vamos a tener tipos de movimientos para los cilios. En este caso, los cilios se dice que tiene una clasificación de tipo ondular, pendular y infundibiliforme, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de ondular, pues sabemos que va a ir de un lado al otro. Pendular automáticamente tiende a realizar un círculo. Infundibuliforme se menciona que puede ser circular y mezclado también con movimientos laterales, ¿vale? En el caso del flagelo, mencionamos que el término latino pues es látigo, ya lo habíamos referido anteriormente, y mencionamos que en el caso de flagelos la clasificación no es por movimiento, la clasificación es por número de flagelos. Ojo, y es pregunta de examen. Estructura que se encarga del movimiento celular, ¿vale? O del movimiento extracelular, ¿vale? Pero que tiene diferentes tipos de movimiento. La única que está como clasificación de movimiento son los cilios. Y la que está por clasificación de distribución son los flagelos. Y entonces, si yo te digo, ¿existen flagelos infundibuliformes? ¿Cierto o falso? Falso. Falso, porque solo movimiento, la clasificación por movimiento es para cilio. La clasificación por distribución solo es para flagelos. ¿A qué me refiero a distribución? Al número de flagelos que yo puedo encontrar en una estructura. Átrico, monótrico, lofótrico, anfítrico y perítrico. Ahorita te voy a mostrar las imágenes. ¿Podemos avanzar? No, profe. Espera, profesora. Profe, perdón, ¿cuáles eran los movimientos del infundibuliforme? El infundibuliforme es la mezcla del pendular con el ondular. Gracias. De nada. Ustedes me indican. De mi parte ya, profe, gracias. Ya, profesora, ya puede avanzar. Ya, profe. Gracias.
Voy. En el caso de los flagelos anfítrico, se menciona que vamos a tener hacia ambos lados, ¿vale? Átrico va a estar completamente ausente el flagelo. Lofótrico se dice que vamos a tener una colita. Ojo, no es lo mismo una colita, que va a tener varios, pero solamente es una porción o un extremo del cual salen, al monótrico, que es solo un flagelo, ¿vale? Porque a veces me dicen, el lofótrico es uno, o yo te puedo poner características del flagelo lofrótico y pongo un flagelo y me pones que eso es lofrótico. No, lofrótico es una colita, o bueno, un extremo que tiene varios flagelos. Y en el caso de monótrico es un solo flagelo. Estructura que tiene un solo flagelo, ¿cuál es? Monótrico. Pero ejemplo de monótrico, perdón, ¿cuál sería? El espermatozoide. Y finalmente perítrico, como su nombre lo dice, periferia, a todo lo largo de la periferia vamos a tener flagelos, de ahí el nombre de perítrico, ¿vale? Átrico, recuerden que el término a, siempre que ustedes vean el término a previo a una palabra, indica que no está presente, entonces cuando hace átrico, hace referencia a que no hay ningún flagelo presente, ¿vale? Profesora, una pregunta, en anfítrico, a la fuerza debe de tener varios El anfítrico, la característica es que tiene que tener dos extremos. Esa es la palabra clave del anfítrico, ¿vale? Sea uno o sean varios. Sea uno o sean varios, exacto. Pero tienen que ser de dos extremos diferentes. Para que pueda ser anfítrico. Ok, profesora. ¿Podemos avanzar? Sí. Sí, profe. Va que va. Ahora, aquí nada más estamos viendo la conformación, ¿vale? De cilios y flagelos a lo largo del axón. ¿Qué es un axón? Recordemos que las neuronas, voy a hacer rápido un recorrido. Yo voy a tener una neurona y las neuronas son así. Esto es la cabecita de la neurona, ¿vale? Viene algo que se conoce como cono axonal y del cono axonal viene el axón, ¿ok? Y del axón vienen las dendritas. A grandes rasgos así sería una neurona completa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? A lo largo del axón se dice que yo tengo a los microtúbulos, ¿vale? Rodeando en toda la parte interna del axón. ¿Por qué tengo los microtúbulos en el axón? Porque recordemos, en el núcleo o en la cabeza de la neurona, el cuerpo de la neurona, yo solamente voy a generar vesículas, organelos, todo lo que yo tenga que estar madurando o en desarrollo. De ahí viene el cono axonal, que es el que, digamos que es la antesala, donde pueden salir todas las sustancias o las vesículas llenas de sustancias. Y entonces, ¿qué pasa? El axón, automáticamente el axón se dice que es la porción de la neurona que va a permitir la comunicación con otras células a partir del transporte de sustancias. Por lo tanto, se menciona que para que el axón pueda transportar sustancias, pues el axón se comporta como una carretera. Y esta carretera va a estar formada por lo que conocemos como microtúbulos, ¿vale? Tal es el caso que cada axolema, es decir, cada axón, viene presentando aproximadamente 9 pares de microtúbulos, ¿vale? 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 internos o intermedios. Y eso es lo que va a conformar como tal a la porción, o en este caso al axón. Cuando nosotros hacemos un corte transverso del axón, nosotros observamos esta imagen que te dice cómo están reordenados los microtúbulos a lo largo del axón, tanto periféricamente como internamente. Periféricamente son 9, internamente son 2, que son los que van a permitir el transporte de sustancias en 2 movimientos, anterógrado y retrógrado. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, avanzamos. Ojo, si son 9 pares y 2 internos, ¿cuántos microtúbulos en total son? 18. 18 20. microtúbulos. Mienta, Son perdón. 18 periféricos y 2 internos. Exacto, son 20. Respecto a los cilios, aquí estaríamos viendo como tal a los cilios. Recuerden que son automáticamente muy pequeños. Se pueden ordenar por dobletes o tripletes. Y mencionamos, en los cilios también vamos a encontrar internamente a los microtúbulos. Los microtúbulos igual estarían conformados en parejas, como podemos verlo acá,
y se menciona que pueden estar conformados en parejas o en tripletes. Recordemos que los microtúbulos son organelos que se encuentran intracelularmente y los cilios son extracelularmente. Aparte de ello, los microtúbulos forman parte o conforman directamente a los cilios y a los flagelos, que es lo que les permite el movimiento. Aquí estaríamos viendo cilios en una micrografía, ¿no? Aquí estaríamos viendo su corte transverso. Vean, cada cilio está conformado por pares o dobletes de microtúbulos, que es lo que permite el movimiento. Aquí estarían, estos son cilios del oído interno. Recordemos que los cilios en oído interno pues permiten la recepción de los estímulos sonoros y automáticamente pues estos adquieren el movimiento. ¿Esto qué sería? ¿Qué clasificación de cilio sería? Ah, no, ¿qué clasificación de flagelo? Perdón. ¿Afítrico? No, Cítrico. Periférico. Perítrico. Perítrico, Perítrico. ¿vale? ¿Por qué? Porque Perítrico. mencionamos a todo lo largo de su periferia. Si fuera átrico, es que no tiene. Si fuera anfítrico, recordemos que el anfítrico solo tendría en un extremo y en otro. Solo dos extremos. Y cuando hablamos de perítrico, te dije, el término clave es peri, de periferia. A todo lo largo de su estructura va a encontrarse a los flagelos. ¿Te acuerdas? sí, profesor. Aquí estaríamos viendo igual un corte de células, cómo está conformado internamente por lo que serían los microtúbulos, ¿vale? Si vemos cortes transversos. En el caso de movimiento ciliar, pues mencionamos, primero vamos a tener flagelos. ¿Qué tipo de flagelo sería? Este es un estreptococo. Monótrico. ¿Dónde está el flagelo? No, sería Este sería átrico, porque tiene la forma de látigo, sí, pero no tiene ningún flagelo en los extremos. Ojo. ¿Qué sería? Monótrico. ¿Monótrico? Monótrico. Este sería su flagelo, ¿vale? ¿Qué sería? Monótrico también. Igual, no, ese Lofótrico. sería el lofótrico. 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 Lofótrico, porque acuérdense, el monótrico es solo un cabellito. Y aquí vean, aquí está uno y aquí está el otro. Aunque los dos estén juntitos aquí ya, pero al inicio te está marcando que son dos. Entonces, automáticamente, ¿qué serían? Sería lofótrico, ¿exacto? ¿Qué sería? Monótrico. Monótrico. Monótrico, solo uno, perfecto. ¿Y Lofótrico. 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 Ok. Sería un... ¿qué sería? Lofótrico, monótrico, Afítrico. afítrico. Aquí veo uno Anfítrico, ¿no? y aquí veo otro. No, ese sería Aquí veo uno y aquí tiene otro mechoncito. Sí, cierto. ¿Es anfítrico? Anfítrico, ¿vale? Ojo. Y vamos por el siguiente. Que tiene cara de malo. ¿Qué sería? Perítrico, ¿no? Perítrico. ¿Por qué? Porque te dije, va a tenerlo a la periferia. Aunque no sea toda la periferia la que esté rodeada, pero sí tienen diferentes extremos. Si fuera anfítrico, mencionábamos que tendría que tener solo en dos extremos, ¿vale? ¿Qué es? Perítrico. Perítrico porque tiene todas las zonas. Perítrico igual, Cítrico. ¿vale? Entonces, ¿ya quedó claro? Ahora nos vamos a microfilamentos. Cuando hablamos de microfilamentos, el principal microfilamento que nosotros tenemos es la actina, ¿vale? La actina se dice que es un microfilamento que tiene forma de rosario, porque se menciona que son pequeñas proteínas globulares, como sería este caso, las que estamos observando aquí, y estas proteínas globulares o en forma circular, se menciona que se van a reorganizar una sobre otra, de tal manera que van a formar una línea, o en este caso un solo rosario. Pero se menciona, para que sea un microfilamento de actina funcional, tienen que ser dos líneas de actina, y entonces dos monómeros de actina, monómero porque es una línea, por así decirlo. Venga, esto sería un monómero y esto sería otro monómero. La unión de dos monómeros es lo que va a formar mi microfilamento, ¿vale?
Ahora, ¿dónde encontramos estos microfilamentos? Pues mencionamos que normalmente van a formar parte del sitio esquelético, el sitio esqueleto de estructuras internas, como en este caso serían las células ciliadas en intestino, o en los desmosomas. Esto sería un desmosoma, te mencionaba. Sería el contacto membrana a membrana de dos neuronas o células completamente diferentes, y los desmosomas son estos. Esto que ves acá, que son como dientitos pequeños, se dice que pues es la unión que se va a dar de los microfilamentos que se tienen internamente en la célula. Y estos pues lo que van a permitir es que las células tengan un contacto íntimo y se pueda conducir información de una célula a otra, ¿vale? Sí, profesora. Vale, avanzamos entonces. Profa, Dígame. ya se va a terminar la sesión. Gracias. Salimos, por favor, y ahorita entramos ya para terminar. Gracias. Vale, apagamos sus audios, acuérdense. Gracias. Vale. Entonces, seguimos ahora con el músculo. Primero, cuando hablamos de estos microfilamentos, pues se sabe que también vamos a encontrarlos a nivel muscular. A nivel muscular, importante recordarte, hay algo que se conoce como la unidad estructural funcional del músculo, y esta es conocida como sarcómera. El término sarco proviene del término latino carne, ¿vale? Y se menciona, la sarcómera es la unidad funcional del músculo. ¿Por qué se considera como la unidad funcional del músculo? Porque es la porción del músculo que se va a acortar o elongar dependiendo de lo que busques. Si buscas una contracción, se acorta. Si buscas una relajación muscular, se elonga, ¿vale? Y entonces mencionamos, y te lo vas a estar mencionando a partir de ahorita en todas, y yo creo que hasta en la práctica, que la unidad funcional del músculo, al ser la sarcómera, va a ser importante que la delimites. En este caso, sus audios, por favor. Sara. Sí, perdón. Y Mar, gracias. En el caso entonces de la unidad funcional, que sería la sarcómera, mencionamos que esta va a estar conformada, o va a estar delimitada más bien, de línea Z a línea Z, o lo que conocemos como disco Z. Los discos Z se dice que son pequeños hemidesmosomas, que van a estar unidos de igual manera por filamentos de actina, y que van a marcar la terminación de una sarcómera. Se menciona que en una fibra muscular tú puedes llegar a tener hasta 10,000 sarcómeras o más. Entre más sarcómeras se activen, mayor será la respuesta contráctil del músculo. ¿Dónde encontramos principalmente mayor cantidad de sarcómeras? Justo en el vientre muscular. Si ustedes palpan su bíceps, cortan a la mitad hacen una marca de proximal a distal, y justo en la porción media hacen una línea para el bíceps. Justo ahí ustedes van a ver que el bíceps se llena o se abulta un poquito. Ese sería tu vientre muscular, justo en el centro del músculo. Y en ese centro, pues es donde encontramos mayor cantidad de sarcómeras. Las sarcómeras, al ser unidades funcionales, son las que van a ser las responsables de generar una contracción muscular. Ahora, ¿quién las conforma? Mencionábamos los discos Z, que van a delimitar a una sarcómera. 2, la línea M, que va a ser la línea intermedia, que va a servir como medio de unión entre dos porciones a lo largo de la membrana o a lo largo del músculo. Después vamos a tener a la zona H, que se dice que la zona H está conformada única y exclusivamente por miosinas, ¿vale? Después vamos a tener como tal a la banda A y a la banda I. La banda A mencionamos que es aquella conocida como banda anisotrópica, y la banda I va a ser conocida como isotrópica. La banda A, bueno, lo voy a poner acá para que lo tengas. A es igual a anisotrópica. Y se menciona que son diferentes densidades. Y se conoce como banda oscura.
En el caso de la banda I, isotrópica, isoder igual, ¿vale? La misma densidad en las fibras, y esta misma densidad indica que son bandas claras. ¿Eso qué me indica o qué favorece? Que cuando hablamos de una banda A, vamos a hablar de la unión de actina y miosina. Y cuando hablamos de bandas I, únicamente hablamos de actinas. ¿Vale? Y la zona H se dice que es conocida como la zona intermedia y también solo de miosinas. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Me hice una pregunta. Dígame. En la de banda oscura, bueno, la A es actina y miosina, ¿es de las dos? Sí, aquí abajito te puse unión, miosina y actina. Ok, gracias. De nada. ¿Sí se ve lo que escribo o no? Sí, sí se ve. Profe. Profesora, entonces la zona H es igual, bueno, es lo mismo que la línea. No, la línea M recibe el nombre de línea M porque es media, ¿vale? Significa medial. Y línea M se dice que es el centro de la sarcómera, el punto de unión de todo. Y la zona H se dice que es solamente la porción que va a contener la unión de pura miosina. Son dos cosas diferentes, porque la línea M, al quedar justo en el centro, se dice que va a tener contacto tanto con miosinas como con actinas. Y la zona H es solo aquella que se forma por componentes de miosina. Gracias. De nada. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Ahora, ojo, para que yo pueda generar una respuesta de movimiento, en este caso para que se puedan mover mis músculos, yo necesito un estímulo del exterior. Ese estímulo es un estímulo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Llega la corriente eléctrica a esta membrana. ¿Cómo se le conoce a la membrana que recubre el músculo? Sarcolema. Esta membrana, al llegar el estímulo eléctrico, se va a despolarizar. ¿Qué quiere decir que se despolarice? Que va a permitir la liberación de ciertas sustancias al músculo. ¿Qué sustancia es la que por excelencia va a desencadenar una contracción muscular? El calcio, ¿vale? Entonces llega el estímulo eléctrico al sarcolema. El sarcolema automáticamente se despolariza. Despolariza quiere decir que pierde su carga y por lo tanto todos los canales que la rodean se van a aperturar y van a permitir la salida de sustancias. En este caso, la que principalmente sale es calcio. El calcio va a entrar a través de los túbulos T, que son estos, o la famosa tríada, ¿vale? Que está formada por dos cisternas y un túbulo T interno. Ingresa el calcio y el calcio se va a liberar directamente a la fibra muscular. Y ya que se libera el calcio a la fibra muscular, pues el calcio va a llegar a la unidad funcional del músculo, que en este caso sería la sarcómera, ¿vale? Al llegar a la sarcómera, el calcio se tiene que unir como tal a la actina, y en la actina se va a unir a la troponina, y eso va a ayudar a que la miosina sobre la actina se pueda desplazar, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? Después de que el calcio se combinaba con la actina, ¿qué pasaba? Voy. Chequen esto. Primero, ¿ahí me escuchan ya? No, profe. No se escuchó. No, ahí me escuchan, digo. Sí. Vale, vamos por pasos para que puedan tener, digamos que el movimiento muscular es lo que conocemos como contracción muscular, ¿vale? Entonces, ¿qué necesita la contracción muscular? Paso número 1. Voy a describirlo desde aquí. Paso 1, un estímulo.
punto guión, estímulo eléctrico, ¿vale? De ese estímulo eléctrico, el paso 2, ¿qué es? Que el estímulo llegue ¿a dónde? Sarcolema. Llega al sarcolema. Una vez que llega al sarcolema, el paso 3 es, se despolariza el sarcolema. Paso 4, punto y guión, mencionamos que automáticamente se libera calcio. En el paso 5, punto y guión, el calcio ingresa a la tríada. A los túbulos T que mencionamos. Vamos a tener un túbulo T. La tríada es igual a un túbulo T más 2 cisternas terminales. ¿Vale? Ya que ingresó el calcio al túbulo T, pues vamos con el punto 6, punto y guión, que mencionamos que el calcio se va a liberar en el retículo endoplásmico del músculo. ¿Vale? ¿Podemos avanzar? Un minuto, por favor. Ok. Les sigo escribiendo entonces acá y ahorita ya vamos a ver las imágenes. Entonces se libera el calcio en el retículo endoplásmico del músculo. De ahí el calcio se libera calcio a la sarcómera. Y recordemos que en la sarcómera pues nosotros vamos a tener a la actina y a la miosina, ¿no? Vale. Entonces se libera el calcio a la sarcómera. ¿Qué va a pasar? En el 8, el calcio llega a la actina a una porción a la actina, específicamente a una proteína glomerular. Troponina. ¿Vale? La troponina va a tener 3 porciones. Porción I, que se dice que inhibe. Porción T, que se va a unir a la tropomiosina. Porción C, que es para el calcio. En el 9 punto y guión, el calcio se adosa a la porción C. Y una vez que se adosa la porción C de la troponina, aquí la troponina gira y deja al descubierto la zona de unión de la actina para la miosina. ¿Vale? En el paso 10, lo que va a pasar es que ATP se une a la miosina y genera, se conoce como el latigazo de poder, que permite la unión
de actina con miosina y el desplazamiento de actina sobre miosina. ¿Vale? Lo dejamos en 10 pasos. Es todavía mucho más complejo, pero eso ya lo ven en fisiología, ¿vale? Porque hablamos ya de la R y R, la compuerta de rianodina, la compuerta de la calsecuestrina. Entonces, ¿podría decir, maestra, que estos son los pasos más importantes? Sí, normalmente incluso lo podemos resumir hasta en 8, pero ahorita como todavía no tienen otras materias como fisiología, con estas es suficiente, ¿vale? Primero, recibir siempre un estímulo. 2, que ese estímulo despolariza el sarcólema, que el sarcólema libere el calcio, que ese calcio llegue a la unidad funcional del músculo, que en este caso es a la sarcómera. Y una vez que llega a la sarcómera, que tenga contacto con las proteínas globulares que encontramos a lo largo de la actina, porque la actina, recuerden que es el rosario, pero ese rosario tiene adosado a lo largo de proteínas triglobulares, que se dice que son de 3 porciones, globulares porque son pequeñas proteínas circulares, que van a permitir como tal que cada porción cumpla una función. En el caso de la T, pues se va a unir a la tropomiosina, ¿vale? Que va a ser como el cinturoncillo que va a sujetar a la proteína. La I es la que está cubriendo a la porción de la actina que se puede unir con la miosina, y en el caso de la C, pues solo lleva el calcio. Ahorita les muestro la imagen para que me puedan entender. Díganme si ya terminaron de anotar los pasos. Ya, profe. Ya, profe. Los demás, de 42, solo me contestan 2. ¿Cómo van? Ya, maestra. Ya, profe. Ya, profe. Gracias. Gracias. Entonces avanzamos. Aquí estaría la fibra muscular. Este es músculo esquelético que mencionamos que se va a ver estriado. Y aparte de estriado, acuérdate, vas a tener bandas claras. Vamos a tener bandas claras, como esta que observamos aquí. Y vamos a tener bandas oscuras. Bandas oscuras anisotrópico. El término anisotrópico quiere decir que tiene diferentes densidades. Así, trofos o trópico habla de densidad. Entonces no hay la misma densidad, por lo tanto son oscuras. Y en el caso de las isotrópico, iso de igual, son las mismas densidades y por lo tanto hablamos de bandas claras, ¿vale? Esto que ven aquí son las células. Recuerden que el músculo esquelético es multinucleado, los núcleos, perdón, ¿vale? Ahora, ¿esto qué es? Estas son las miosinas. Recuerden que la miosina tiene un aspecto de bastón y tiene una cabecita. Y esto que ven aquí arriba son los filamentos de actina. El filamento de actina es este en azul y te dije que son monómeros, 2 monómeros de actina que se van a enrollar y van a formar tu rosario. Sobre este monómero se va a colocar la tropomiosina. La tropomiosina es este que parece cinturón, ¿vale? Y encima de este cinturón se va a sujetar la troponina. La troponina es la proteína triglobular. ¿Qué te decía de la troponina? Tiene 3 porciones. La T, que es la que va a unirse a la tropomiosina, la I, que es la que va a estar cubriendo la porción activa de la actina, y la C, que es la que recibe el calcio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibo el calcio, haz de cuenta que esta proteína genera un cambio conformacional o lo que se conoce como giro. ¿Por qué? Llega el calcio, activa la molécula y entonces la molécula, ¡pum!, gira. Y si gira, deja al descubierto el sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que cuando llegue la cabecita de la miosina y esté en contacto con la actina, pues se puedan quedar completamente fijas, ¿vale? ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí, maestra. Sí, maestra. Aquí estaría en naranja, lo que puedes ver es lo que conocemos como sitio activo de la actina. Para que la miosina tenga contacto, pues la troponina tiene que hacer su giro conformacional. ¿Cómo lo va a hacer? Hasta que reciba el calcio. ¿Cómo es que la cabecita de miosina puede subir para tener contacto con la actina? Hasta que reciba una molécula de ATP. ¿Por qué? Mencionamos que el ATP es que la moneda de energía para la célula. Entonces el ATP lo que hace es que permite que la cabeza de la miosina suba, y una vez que está aquí, el ATP se va a convertir de ATP a ADP. ¿Qué le está pasando al ATP? Automáticamente mencionamos que va a sufrir
una que desfosforilación. Des habla de quitar, fosfo de fosfatos. Entonces yo le voy a quitar un fosfato y entonces se va a convertir en adenosín difosfato. Solo va a tener 2 fosfatos. Y entonces cuando se desprende un fosfato inorgánico, se menciona que se libera energía. Con esa energía es como la cabeza de miosina se desplaza de tal manera que tira del filamento de actina y lo mueve hacia el centro de la sarcómera. ¿Sí queda claro? Entonces, a ver, para que me quede más claro con ustedes. Si miosina más ATP es igual a movimiento. Solo implica el alcance de miosina y sitio activo de la actina, ¿vale? Y cuando ya estamos miosina y actina juntos, que sería el paso 2, miosina y actina juntos, va a ser igual a la desfosforilación. ¿Qué hace la desfosforilación? Mencionamos que la desfosforilación va a ser igual a desprender una molécula de fosfato del ATP. Y entonces se va a convertir en ADP, que es igual a adenosín fosfato. Y mencionamos el desprendimiento de un fosfato, lo voy a poner, genera la liberación de energía y esto causa el latigazo de poder de la cabeza de miosina. Específicamente se dice que la cabeza se mueve 45 grados de atrás adelante, dentro de la sarcómera, ¿vale? Y eso genera el desplazamiento de la actina hacia el centro. ¿Vale? Hagan de cuenta que la miosina ya está en contacto con la actina y entonces cuando la miosina desprende el fosfato, pues lo que hace la miosina es que es como si jalara con su cabecita, jala al filamento de actina, perdón, hacia el centro, ¿vale? Por eso se dice, cuando se desprende un fosfato, como se libera energía, pues hagan de cuenta que arrastra al filamento de actina hacia el centro. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Profe. Sí, profa. ¿Podemos avanzar? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Aquí estamos, ya se une el ATP. Déjenme ver si le corre, no le corre. Bueno, ahorita les mando el link del video para que puedan verlo un poco mejor. Y finalmente, movimiento ameboideo. Cuando hablamos de movimiento ameboideo, yo les decía, en las células, la misma membrana va a generar una extensión citoplasmática. ¿Qué es lo que es una extensión citoplasmática? Es como si le salieran bracitos, pero formados directamente por la misma membrana. Esos bracitos se van a unir a la superficie de la célula, van a generar un proceso de adhesión, que quiere decir que se unen a la célula, y automáticamente a través de estos movimientos ameboideos, pues lo que voy a hacer es desplazarme sobre toda la estructura celular. Esto con la finalidad de que yo pueda tener un movimiento interno, ¿vale? Y entonces mencionamos, este movimiento es directamente provocado por la misma membrana celular. Por eso se dice que es ameboideo, porque A significa que no tiene, meboideo habla de bracitos, no va a tener como tal los bracitos o las estructuras que ayuden en el movimiento,
simplemente se va a dar a través de la membrana que forma parte de la célula, ¿ok? Aquí estaría, por ejemplo, el movimiento ameboideo en células. Estas serían células como tal de hígado, cuando están los hepatocitos en proceso de movimiento, ¿vale? Si yo hablo de movimiento ciliar y flagelar, pues aquí estarían como tal, los cilios son muy pequeñitos, estos son parásitos de agua sucia. Vean, este sería un movimiento ameboideo, igual es un parásito, no tiene flagelos, no tiene cilios y se está desplazando. Estos serían espermatozoides normales, solo van a tener un flagelo. Y vean esto. Bueno, estos serían los normales, un flagelo. Piriformes, ¿vale? Porque se menciona que los espermatozoides pueden estar muy cercanos, pero pueden llegar a tener contacto con otros y formar algún flagelo muy pequeñito, como el que vemos aquí en pantalla. Amorfos, ¿qué habíamos dicho que eran amorfos? Que no tienen forma, ¿vale? Automáticamente, si te das cuenta, tiene como dos porciones. Son, digamos, las alteraciones que podríamos encontrar en los espermatozoides. Podemos encontrar también espermatozoides con cabeza de alfiler, que son muy pequeñitos. O espermatozoides enrollados, como este que ven acá. Pareciera anillo, ¿vale? Normalmente cuando estamos en laboratorio, pues en esta práctica solicitamos una prueba una muestra, de espermatozoides de los compañeros y analizamos el tipo de flagelo y las diferentes formas que podrían llegar a presentar. Espermatozoide con cabeza de bellota, que son muy grandes. Normalmente estos espermatozoides o las anormalidades que pueden llegar a generar, pues tiene relación directa con la concepción de un nuevo ser humano, ¿vale? Que posiblemente sea estéril y así. Espermatozoides con dos cabezas, igual tienen los flagelos, pero son completamente unidos. Con dos colas, como el que vemos aquí. Chequen. Profesora, una pregunta. Bueno, Dígame. acerca del anterior que mostró, en dado caso que fecundara o algo así, podría dar como resultado un gemelos o algo así. Gemelos o mellizos. Ah, ok. En este de dos colas, normal, solo un producto. Sin embargo, la malformación la presencia de dos colas indica que por ahí puede existir alguna patología o posiblemente para embarazarse pues, pueda tardar un poco más. Espermatozoides con acrosoma vacuolado, que mencionamos que el espermatozoide internamente tiene sustancias que no es normal. Lo mismo, habría que hacerle un estudio al paciente para ver por qué los espermatozoides están presentando esta normalidad. ¿Vale? Imitación del movimiento ameboide en laboratorio. Esta también es otra de las pruebas que hacemos. Utilizamos un vidrio de reloj y le voy a colocar mercurio internamente. Voy a colocar una muestra de sustancia. En este caso estamos utilizando alcohol con orange mezclado y automáticamente mencionamos, al colocarle esta sustancia, pues el mercurio va a empezar a reaccionar. El mercurio va a comenzar a deformarse y automáticamente conforme se va deformando, se va a desplazar a todo lo largo del vidrio de espejo, ¿vale? Y eso le conocemos como movimiento ameboideo, porque la gota de mercurio pues no tiene patitas, no tiene flagelos, no tiene cilios, sin embargo, se va a desplazar a lo largo del reloj de vidrio, ¿vale? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicos? Todavía tenemos tiempo. ¿Nada? No, Anoten su profe. nombre, por favor. Rápido Había su nombre, todavía hay tiempo para ir a comer. dicho de que el movimiento ameboideo era provocado por la membrana celular. Misma membrana, por la misma membrana de la célula. El O en mercurio, este caso ¿cómo del puede- organelo que se desplaza. ¿El mercurio cómo puede moverse si no tiene membrana? Porque el mercurio está reaccionando acá con la sustancia. ¿Vale? Entonces, como la sustancia se le agregó al mercurio, haz de cuenta que el mercurio lo que va a hacer es que va a absorber a la sustancia. Como la está absorbiendo, haz de cuenta que su membrana va a empezar a elongarse. Entonces, esa elongación de la membrana y la reacción interna que tiene el mercurio con contacto con esta sustancia hace que el mercurio pueda aumentar su desplazamiento hacia los lados. Tampoco es como que el mercurio salga caminando. No,
Nada más hace un pequeño movimiento, se desplaza hacia arriba ligeramente a lo largo del vidrio de reloj. ¿Vale? Pero es por la reacción química que se da del mercurio con las sustancias, en este caso el alcohol, mezclado con orange para que se pueda ver la muestra. Sí, muchas gracias. De nada. Aquí ves la reacción, bueno, no sé si lo alcanzas a notar, estas malformaciones que adquiere la membrana, pues son lo que indica que es con las zonas que se va a desplazar. ¿Vale? Sí, profe. Nos vemos la próxima semana. Al rato checo lo de su examen. Creo que no hubo ningún problema, no me dijeron nada. Entonces, nos vemos la próxima semana. Estudien, por favor, las pautas que les di. Y nos vemos la próxima, ¿vale? Cuídense Nos mucho. vemos, Igualmente, Bien. cuídense.